RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a hablar con el señor Martín Ojeda, que es representante de la Asociación de Empresas de Transportes Interprovincial. Señor Ojeda, muy buenas tardes. Señor Lizardo, muy buenas tardes, a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias por su atención. Bien, el sector transporte de carga mantenía una paralización, ha determinado una tregua a fin de alcanzar soluciones con representantes del gobierno. ¿Por qué no es posible encontrar hasta el momento una salida definitiva a los problemas del transporte? Bueno, en primer lugar, ellos han quedado hasta cerca de las 3 de la mañana del día de hoy con la finalidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Se ha suscrito un acta que tenemos acá a la mano, donde hay diversos puntos que aún son materia de análisis, evaluación, proyectos de ley, y con toda la situación te respondo muy fácilmente. Esta no es la única acta que tanto el transporte interprovincial, en algunos casos, como el que hemos hecho en julio, o el transporte de carga han firmado en los últimos 2 años. Son más de 4 actas en los últimos 2 años. Y el problema es que muchas veces las actas dicen se propondrá, se analizará, se revisará, se analiza, o sea, se queda en el papel, se queda en el papel. Exacto, y exacto, porque si bien es cierto, hay muy buenas intenciones, como el caso del MES, el Ministerio de Economía y Finanzas, que aún mantiene una meritocracia que tenemos que respetar y esperamos que perdure, ¿no? Porque con ellos han conseguido 2 objetivos muy importantes, que uno de ellos está en análisis acá. ¿Cuáles son? La evolución mediante el peaje 40, que el viceministro Alex Contreras ha indicado que se va a dar por más meses, 3 meses más de lo que se había establecido hasta diciembre. Y el segundo punto, que era materia de carga, que es la devolución del impuesto selectivo de consumo, que ellos objetaban porque están sujetos a una antigüedad vehicular. Que si bien es cierto, la antigüedad vehicular es un tema de problemas en el país, también es cierto que la devolución del impuesto selectivo de consumo nunca fue condicionada con la antigüedad, salvo en el gobierno de Sagasti, que prácticamente boicotearon una devolución al selectivo que se venía dando ya por varios años atrás. Y digo boicotearon porque el transporte formal tiene sus falencias. ¿Cuáles son sus falencias en el transporte de carga? La falta de renovación del parque automotor. Pero también hay que recordar que este gobierno ha consolidado al transporte informal, hay que estar sinceros, y la devolución del selectivo es un oxígeno para el transporte formal, que aparte de la alta informalidad con la que vive, también lucha con el combustible más caro de Latinoamérica. Ahora, si analizamos los puntos de carga, acá ha resucitado, lo digo en buena onda, porque soy muy amigo de los dirigentes camioneros, salvo uno que otro que tiene una posición un poco caudillista que no compartimos, que en los costos mínimos tuvo su nacimiento en el 2003, donde mediante un decreto de urgencia, no me acuerdo el número, disculpe, se aplicó momentáneamente por 5 o 6 meses, hasta que hubo una sentencia del Tribunal Constitucional. Y es por eso que su aplicación no ha sido, ¿cómo te puedo decir?, efectiva, a pesar que ha dado buenos resultados en otros países. El tema de un costo mínimo obligatorio, para que la gente nos entienda, sería establecer que si yo llevo, por ejemplo, 10 toneladas de papa, el costo mínimo para trasladar esas 10 toneladas de papa de Lima a Yunguyo, por ejemplo, es tanto. Pero eso en una regulación, en un mercado donde la regulación de precios está prohibida, es un poco complicado. Lo que nosotros sí apostamos todavía, es que se respete el precio de referencia, o un precio referencial, esas 10 toneladas de papa de Lima y Yunguyo, pero que las entidades como SUNAT y como Indecopi la fiscalicen, porque una norma que no es fiscalizable no sirve. ¿Y por qué no que la fiscalicen? Porque aquel que está bajando el precio referencial, caben 2 alternativas, ¿no? O están lavando dinero, o simplemente, o peor también, o al igual, está reduciendo costos operativos que afectan la seguridad vial, mantenimiento del vehículo, planilla de trabajadores, etcétera, etcétera. Creo que es un punto aún para analizar, pero que se tiene que dar. Y no se va a solucionar con proyectos, se va a solucionar con fiscalización. Ahora, en el tema del precio del combustible, no se ha acordado nada para bajarlo.
pero estos paliativos, porque son paliativos, como el tema de la evolución del peaje, que se amplíe por más tiempo, y el tema del selectivo, que le quieren retirar la antigüedad vehicular a los camiones, sería una especie de media balanza, ¿no?, para tratar de equilibrar esta crisis. Ojo que en Chile, que a la par de los camioneros peruanos estaban en una huelga, ellos están levantando con una reducción del diésel a favor del transporte. Ojo. Ahora, Ojo. señor Ojeda, Sí. ¿se puede reducir entonces el combustible? Porque se decía que los factores externos también, producto de situaciones internacionales, era muy difícil que se pueda conceder ese pedido. Claro que se puede reducir, y no sé si se podrá ver bien. Acá tengo esta pequeña. A ver, súbalo un Acá, poquito más. Ajá. a ver, ahí está, esta vez. Sí, sí, sí. A Ahí está ver, bien. acá, ahí está bien. Ujú. Mira, ahí como tú ves, esa línea azul es el precio de referencia internacional con el combustible más caro que hay en el mundo, que es el WTI, el petróleo de Texas. Y la línea media naranjita que estás viendo es el combustible peruano del diésel. Mm. ¿Cómo nos podemos explicar que el precio de referencia sea más bajo que el precio nacional? Y te lo explico. Porque existe especulación, punto uno. Porque existe una entidad del Estado que no está sujeta a crédito, que es Petroperú. Como tú sabrás, Ujú. hace 2 semanas ha habido una partida presupuestal de emergencia por parte del MEF directa a Petroperú, porque habían colas de desabastecimiento. Claro, Y es estas colas de un desabastecimiento era salvavidas porque fue eso, ¿no? un salvavidas. Ujú. Yo te pregunto, una persona que es deudora y a la vez prácticamente, porque es un duopolio, Petroperú y Repsol, regula el precio, ¿tú crees que va a regular un precio estable? No, porque como tiene deudas, va a poner un precio más alto de lo que establece el precio internacional, por Dios. Y es eso lo que venimos criticando, la pésima política que han tenido los últimos directorios de Petroperú, que ese sofisma, y acá quiero que lo veas al final, y se ve Ujú. el final, no sé si Sí, lo ves sí. el final, en el final te vas a dar cuenta que el precio, acá está, ¿ves? El precio del barril de crudo, cuando comenzó la guerra con Ucrania, estaba a $130 en su máximo esplendor. Ahora el precio del barril de crudo ha bajado a $85. Yo le pregunto, ¿alguna vez el precio del combustible peruano bajó el precio de referencia? Jamás, nunca lo bajó. Nunca se ha dado eso tampoco, ¿no? Hemos visto en En anteriores otros casos. países, en otros países sí se da, Ujú. porque respetan el tema del precio. Acá no, acá todo lo que sube no baja, Exacto, ya no queda, baja, ¿no? no baja, Porque se ya dice queda. que eso todavía es la reserva, que tiene, que se... Esa es una historia que escuchamos De nunca siempre, ¿no? acabar, Claro. de nunca acabar. Ujú. Y yo te pregunto, yo soy de Repsol, con todo el respeto a Repsol, y veo que Petro Perú sube, ¿yo me voy a quedar calladito? No puedes, me acomodo y subo. Y no existimos, no hemos visto ninguna acción del Estado para evitar esta situación. A- Y ya a- Ahora, señor hemos Ojeda, visto que, a esa iba sí, mi pregunta. Entonces, hemos nosotros podido apreciar estas situaciones que han tenido en esta paralización y no había una respuesta pues de parte del gobierno. ¿Usted qué cree que hay una falta de liderazgo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que eso está afectando producto de esta crisis, ¿no? Política que vive el país? bueno, yo considero, me he reunido con el ministro Tineo, que hablo como interprovinciales, nos hemos reunido también con su jefe de gabinete, Ujú. que hay que reconocer que tienen una política abierta y de proactividad, eso no lo puedo desconocer. Pero también, como siempre hemos venido reclamando, existen asesores de la gestión de Silva, con todo el respeto al señor Silva, que está ya vinculado en temas ilícitos y es Mm, materia que lo ubiquen, ujú. ha dejado gente que tiene con una política, y la idea política de consolidar el transporte informal, afectar al transporte formal, y en cargos que no sabes cómo han llegado a esos cargos, porque tampoco son idóneos. Entonces, creo que el ministro deberá tomar cartas en el asunto, porque es un ministro nuevo, no tiene más de un mes, tiene una política abierta, tiene un nuevo viceministro,
tiene un jefe de gabinete que trata de consolidar las posiciones y los reclamos, y creo que deberán mover sus alfiles y comenzar a sacar la paja del trigo para que todos estos acuerdos que se están llevando no sean como los otros acuerdos, temas burocráticos que se pierdan en el acta, que sirvan solamente para apagar un incendio y volvamos a una situación mucho más complicada, ¿no? Así es. Entonces, en conclusión, señor Ojeda, ¿cómo va a quedar después de esta reunión, después de estas firmas de acta? Hemos visto, como usted lo ha dicho también, lo ha corroborado, se han firmado 1, 2, 3 actas. Se firma un acta más, esta tregua. ¿Qué es lo que piensan? O sea, ¿cómo va a acabar esto? Nosotros como interprovinciales batallamos bastante para la norma de devolución de selectivo, pero hay un tema que también nos interesa y que está acá en la cuarta página, que es el tema de la reestructuración de Sutran para establecer una gradualidad en el tema de las tipificaciones. Te comento, amigo, que si a mí me preguntaran en estos momentos qué quisiera hacer, ilegal o formal, yo respondería, quería ser ilegal. Sí. ¿Y por qué? Porque el ilegal solo tiene una multa de 4.700 soles que alguien ni las paga. En cambio, el transporte formal, sea camionero o bucero, tiene más de 80 sanciones que van desde suspensión a cancelación. Dios mío, mira esa desproporcionalidad. Entonces, si me preguntaran qué quiero hacer, ilegal, pues, ilegal. Porque los colectiveros, los micros o aquel transportista que no cumple con los lineamientos de seguridad, en este momento quiere seguir así. Entonces, hay que explicarle, como lo venimos haciendo, y esperemos que este punto se aplique, es establecer una gradualidad. Nadie quiere impunidad, porque la impunidad también afecta a la seguridad vial, pero sí establezca normas de proporcionalidad para que el que quiera ser formal apueste más por la formalidad y el que sea ilegal sea debidamente sancionado y no circule impunemente como lo viene haciendo. Así es, y se dan los casos de informalidad en todos los sectores, lamentablemente, señor Ojeda. Bien, entonces, la tregua, para que quede claro, ¿es una tregua, se ha dado un plazo específico? Bueno, hemos hablado nosotros con los dirigentes camioneros que han estado en esta reunión, algunos de ellos, y lógicamente que esta tregua, entre comillas, no debería pasar de un mes, sobre todo porque hay temas que ya son de aplicación el próximo año, como la devolución del selectivo del consumo, con un reglamento más amigable, y sobre todo en el caso del camionero por el tema de la antigüedad vehicular. Y en el tema de Sutran, creo que ya esto no da para más. Lamentablemente se está sancionando excesivamente y punitivamente al formal, el informal o ilegal viene creciendo de manera desmesurada. Y te comento una anécdota. Hace unos 2, 4, 5 días estábamos en el Palacio de Gobierno con el viceministro de Gobernanza de la PCM, y un asesor del ministerio dijo, bueno, así como nos reunimos con ustedes, también me reúno con los autos colectivos y las perdón, dime qué gremio de contrabandistas te has juntado también, ¿no? Porque me estás haciendo una comparación, claro, como si nos pusieras a la par. Exacto. Y mira, algo ilógico, ¿no? Exacto, una falta de respeto total. Bien, muchas gracias, señor Martín Ojeda, y vamos a esperar, pues esperemos que se llegue a una solución para beneficio tanto del sector transportes y también de todos los peruanos. Muy amable. Un abrazo. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. He pasado con el señor Martín Ojeda, representante de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial. RCR, la red que comunica y une al Perú.